Bajo un ambiente controlado de Flow Simulation de SolidWorks, vamos a proyectar un fluido, ¿verdad? Característico, tan característico como es el agua, con una densidad específica de 997, colocando dos puntos de entrada y de salida. Así como pudieron ver anteriormente, tomamos el punto 1 y el punto 2 desde un goal con un goal point, para poder ver la velocidad de este fluido y también compararlo con otro fluido que también creamos desde el wizard, creando un fluido nuevo en new fluido materiales. Como están viendo a continuación, creamos dos carpetas. La primera que le nombré con agua turbia de 997 de densidad y otra de agua turbia de 1300 de densidad, con las mismas características. Fuimos a líquido, definimos la carpeta y creamos un ítem de propiedades, como en estas características, como este de agua turbia de una densidad de 997 kilogramos por metros cúbicos, con las demás descripciones. Igualmente creamos esta de agua turbia con 1300 de densidad, y este es el comportamiento del agua turbia con 1300 de densidad, con el punto 1, con el punto de salida, el cual el punto 2 tiene mayor salida. También colocamos la trayectoria de manera aleatoria en el flow trajectory para poder ver y discretizar eh, los fluidos que necesitamos, o la trayectoria que necesitamos, perdón. Más adelante les voy a mostrar una tabla de comparación de la trayectoria del agua con ciertas características y la trayectoria del petróleo con ciertas otras características. Entonces espero más adelante compartir con más adelante esa